armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Estados Unidos y Alemania en la mira. The Washington Post saca a la luz sendos informes de la CIA y el Servicio Secreto Alemán sobre la mayor operación de espionaje conocido hasta hoy. Más de 120 países espiados en un masivo sistema de inteligencia internacional. Hoy en Bellum Artis cruzamos el Rubicón, pero no con el sobrino de mi amigo Cayo Mario, sino con la CIA y los servicios secretos de medio mundo. Vamos a conocer la Operación Rubicón. Y va a haber mucho secreto y seguro que nuestros amigos del FSB hoy nos van a mirar con más ojo que nunca. Van a poner todos sus servicios de inteligencia para ver qué aprenden de Bellum Artis Historia Militar. Y también los de la CIA, que al parecer son patrocinadores de Bellum Artis y no me enteré, van a escuchar el programa en profundidad. Vamos a hablar de servicios secretos y operaciones de inteligencia. ¿Estáis preparados? Apagad vuestros móviles que también os están espiando. Pero no os preocupéis, no vamos a hablar de espionaje a través de teléfonos móviles, sino de máquinas de cifrado, muy similares a los clásicos Enigma que ya todos conocéis de la Segunda Guerra Mundial. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano Méndez Rudilla, con el que ya viajamos varias veces a África, pero también tiene en su corazoncito un lugar para los espías. Como ya veréis en sus libros, Fuerza K, hay por ahí también servicios secretos. Bueno, vamos a empezar y como siempre os recuerdo, si os gusta este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Si queréis estar al día, campanita para que os lleguen todos los avisos. Y a los habituales, pues, ¿qué deciros? Podéis invitaros a un café en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, en Bizum, para que podamos seguir contando historias sin depender de la publicidad. ¿Por qué? ¿Porque me lo van a censurar este vídeo? Puede que sí. Por lo tanto, apiadaros de un pobre youtuber que va a hablar de servicios secretos americanos y de espionaje a 120 países. Bueno, empezamos. Hola Mariano, vaya lío que me metiste. Si ya cuando hablamos tú y yo del Sahel, del ISIS, nos desmonetizan el programa. Hoy hablando de la CIA, me corre mucho peligro el programa. Bueno, hoy hablaremos del servicio de inteligencia norteamericano, del BND alemán, pero bueno, esto en realidad lo hacen todos los que pueden y más. Todos los que pueden, todos los servicios de inteligencia de una manera o de otra lo intentan. O sea, ya veremos, hablaremos de más de uno. Hablaremos de ingleses, hablaremos de japoneses, hablaremos de bastantes países que bueno, que lo han sufrido o que lo han intentado también hacer lo mismo, la misma operación Rubicon. No vamos a hablar de Pegasus, no vamos a hablar del Pegasus, que daría para mucha amiga, y seguro que en el programa que hicimos sobre Marruecos y al ataque, y el que hicimos también sobre el Magreb, que hablamos un poco, ¿qué habría en ese Pegasus del teléfono móvil de nuestro presidente? Hay mucha amiga ahí que contar, pero hoy vamos a hablar de algo que parece más sencillo, ¿no? Es decir, bueno, unas máquinas que son analógicas casi, que están ahí separadas de internet para que no sean peligrosas, ¿no? Y resulta que el bicho está dentro, ¿no? Bueno, a ver, el bicho está dentro, sí. Bueno, más que nada hay todo un mecanismo detrás por el cual tanto la CIA al principio como después se unió el BND alemán, digamos que alteraron los algoritmos matemáticos para que pudieran penetrar las máquinas y pudieran enterarse de las conversaciones, sobre todo diplomáticas. Pero bueno,
Si empezamos y vamos ya un poquito al grano, para empezar, evidentemente, de lo que vamos a hablar, todo está en fuentes abiertas, todo es accesible a través de Internet. Y a continuación decir que no se sabemos todo. Mica. Bueno, sigue. A continuación, eso, que no sabemos exactamente todo lo que ha pasado. Tenemos una cierta información, pero no absolutamente toda la información de lo que ha ocurrido. Si va bien. No, sigue. Que tuvimos un problema de conexión y se me montó una gorda, pero sigue, que lo arreglo. Vale. Bueno, yo supongo que muchos de los que nos escuchan, y esto de la gorda supongo que es el BND y la CIA que está diciendo, esto no se puede escuchar, estas cosas no se pueden escuchar, hay que hacer alguna interferencia porque esto que van a comentar no es bueno para nosotros. Pues sí, seguro. Seguro que son ellos los que están moviendo los hilos por detrás. No sería la primera vez. Bien, seguro que muchos de los que nos escuchan han visto películas como Tora Tora, que es el ataque japonés a Pearl Harbor, o la batalla de Midway, el ataque el combate naval, uno de los combates navales más grandes de la Segunda Guerra Mundial, o habrán visto la película sobre Alan Turing, una biografía sobre Alan Turing, que hizo todo lo que es alrededor de la máquina Enigma, digamos, romper la criptografía para poder acceder al mecanismo y poder desencriptar las conversaciones alemanas. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy, un poco de las máquinas que había detrás. Y para empezar hay que decir que las máquinas no eran todas iguales. Las máquinas además evolucionaban. O sea, salían modelos continuamente y esos modelos además asimismo evolucionaban. Por ejemplo, de las máquinas durante la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de la máquina tipo B, que era la que utilizaban los japoneses para para las conversaciones diplomáticas entre Tokio y sus embajadas repartidas por el mundo. Los americanos le dieron a esta máquina el código púrpura y lograron desencriptar la máquina púrpura, el código púrpura, la máquina tipo B, y de hecho algunos cuando vieron la película se acordarán de que desencriptaron el mensaje que se envió desde Tokio a Washington, a la embajada japonesa en Washington, desencriptaron el mensaje que decía que se iban a atacar Pearl Harbor. Bien, y hay unas imágenes que son estupendas en las que, de hecho, para que veamos, fueron más rápidos los americanos desencriptando que los propios japoneses de la embajada en Washington. O sea, sabían de antemano lo que les iban a decir. Y claro, la cara del paripé que tuvieron que hacer los americanos para disimular que no sabían lo que les iban a decir cuando en esos momentos se estaba atacando Pearl Harbor es de teatro, es de Hollywood. Pero eso pasó. Y después, pero hay que diferenciar entre lo que son las máquinas y lo que son el código usado por la Armada japonesa. La Armada japonesa utilizaba el código JN25, que era a través del hilo, a través del código Morse. Las máquinas eran más fáciles de desencriptar que los códigos manuales. Siempre han sido más fáciles de desencriptar. Las máquinas son analógicas, como tú decías. Hasta mediados de los 60 no fueron electrónicas. Hasta mediados de los 60 eran mecánicas. Y todo eso hacía que de alguna manera, de hecho, Alan Turing creando un ordenador, Colossus, que se llamaba, una máquina enorme que se podía decir que era el primer ordenador, a través de Colossus desencriptaron la máquina Enigma. Pero desencriptaron las primeras máquinas. Las que tenían menos rotores, ¿no? Exactamente. Y poco a poco esas máquinas se iban evolucionando y las tenían que ir también evolucionando ellos, la forma de desencriptarla. Por ejemplo, hay que decir que no solamente Alemania utilizaba la máquina Enigma, también la utilizaba Suiza, también la utilizaba Suecia, también la utilizaba Chile, también la utilizaba, por ejemplo, España. Esas máquinas no las utilizaba solamente la Alemania nazi.
la utilizaban también otros países. Y de hecho, es curioso, o no, de hecho no, que no saliera a la luz que los aliados, de hecho, Gran Bretaña y Estados Unidos, y indirectamente también los rusos, porque los rusos tenían un espía infiltrado en Bletchley Park. En Bletchley Park era el lugar donde los ingleses tenían concentrada a su gente para desencriptar la máquina Enigma. Los rusos tenían infiltrado allí por lo menos a un espía, por lo menos a uno. Se dice que más, pero por lo menos a uno. Claro, los rusos estaban al tanto de lo que hacían los ingleses. Por lo tanto, tanto Estados Unidos como Alemania como los rusos estaban al tanto de la desencriptación, que ayudó, se comenta, a hacer que la guerra se redujera entre 1 y 2 años. Eso es decir, la destrucción y las muertes que se evitaron fueron muchísimas, muchísimas. Eso nos da una idea, nos dan la idea de la importancia que tienen estas máquinas y lo que tiene la criptografía, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Sin embargo, ¿por qué hasta 1980-81 no sale a la luz oficialmente que los aliados habían roto el código de las máquinas Enigma? Pues muy sencillo. Porque lo estaban usando, algo parecido. Estaban usando hasta mediados de hasta por lo menos mediados de los 60, se estuvieron, por lo menos que yo sepa, hasta mediados de los 60 se estuvieron usando máquinas Enigma. Por lo tanto, ni a los rusos, ni a los ingleses, ni a los Estados Unidos les interesaba en ningún momento decir que habían roto la criptografía, habían roto el código. Claro, pensemos lo que eso significa. Pensemos que a nivel, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, se utilizaron a nivel de delegaciones diplomáticas para intercambiar, como hemos comentado, información entre el país y sus embajadas repartidas por el mundo. Las negociaciones, imaginemos las negociaciones que se llevaron a cabo en 1951, 52 y 53 entre España y Estados Unidos para que se montaran las bases aquí en España. Toda la información de intercambio para negociar entre España y entre nuestro embajador y nuestros delegados en Washington para negociar con los Estados Unidos, pues estaban al tanto de todo antes de que dijeran nada. Claro, una de estas máquinas Enigma, está aquí la foto de tu libro, Fuerza K, con ella para que veamos un poco el tamaño. Estamos hablando de una máquina pequeña, no estamos hablando de una máquina, digamos, es una máquina portátil, perfectamente. Bueno, de hecho se llevaba en los vehículos de Estado Mayor del ejército alemán y del ejército español. O sea, Sí, eso es así. Eso es el tamaño de una máquina de escribir. O sea, no es muy grande, es pequeñita. Claro, esto importante que entendamos un poco cómo funciona. Aquí se ve perfectamente los 4 rotores. Básicamente el emisor y el receptor sabían en qué posición ponían esos 4 rotores y lo que salía de aquí se codificaba dependiendo de la posición de esos rotores, y al llegar al receptor lo descodificaba. Lo importante era saber en qué posición tenías que ponerlo, y eso normalmente había una especie de libro, ¿no?, de código en cada embajada para establecer un turno de fechas o unas palabras claves. Incluso en algunos sitios el comienzo del mensaje indicaba en qué posición había que poner para descifrar el resto. Correcto, sí, eso era típico. Generalmente se avisaba, se llevaba un diario, por decirlo de alguna manera, en el cual se marcaba las fechas y cómo había que cambiar los rotores para que evidentemente no fueran captados por el adversario. Y eso era, sí, evidentemente había un plan detrás para cambiar constantemente los rotores, que era lo importante en las máquinas. El juego de los rotores, la posición de dónde estaban los rotores te indicaba. Pero bueno, después estaban algunos que eran auténticos genios de la criptografía, que podían a través de, por ejemplo, pongo un ejemplo, los ingleses empezaron, Alan Turing y su equipo en Bletchley Park empezaron a trabajar, empezaron a pensar, bueno, la última frase seguro que tiene que ser, de los alemanes tiene que ser una despedida, algo así como Heil Hitler. Claro, eso, a través de esa frase, solamente con eso empezaron ya a liar y a conectar unas frases con otras, a empezar a desencriptar según qué cosas. Evidentemente no desencriptaban todo el mensaje, pero sí ya empezaban a tener alguna idea. Claro, al final lo que hicieron,
es una piedra roseta. Básicamente, Correcto. tú para empezar una descodificación necesitas una referencia. Y si siempre se usa High Hitler, lo buscas. Y cuando ya Claro. tienes la H, tienes la E, la I, la L, vas tirando para atrás, ¿no? Y Con eso empiezas sí, a, con fórmulas matemáticas muy complejas, más que lingüística. Sí, no, no, y sobre todo, es que eso era increíble todo lo que había detrás, era increíble la cantidad de gente que contrataron, por ejemplo, los ingleses. Pero bueno, en nuestra guerra civil también había. Pensemos que, y es una cosa muy interesante, nosotros, la guerra civil significó para nosotros que salir de un pozo en el cual en España apenas había una historia de la criptografía moderna. Antigua sí que la había desde la época de los Reyes Católicos y durante la época del Imperio sí que hubo una importantísima. De hecho, tengo un programa yo sobre el tema este. Que ahora me Sí, sí, acordé de hace años, tengo un programa yo de criptografía. Los sí, sí, espías de Felipe II. importantísimo. Importantísimo y muy bueno. O sea, teníamos muy buenos criptógrafos, pero evidentemente eso ha evolucionado y en el siglo XX sobre todo estaba evolucionando de los hilos, digamos, para entendernos a lo que eran las máquinas. Y nosotros durante el comienzo de la guerra civil teníamos una capacidad muy pequeña. Sin embargo, al final de la guerra civil y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como el eje se rifaba a la gente, a nuestra gente, porque habían cogido una experiencia brutal. Habían cogido una experiencia brutal en criptografía. Por ejemplo, muchos republicanos que salieron de España fueron contratados, buscados y contratados por franceses, estadounidenses, ingleses y muchos de los y alemanes que se quedaron, o sea, alemanes que vinieron a España y se quedaron aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Había criptógrafos españoles e italianos que se iban ayudando entre ellos durante toda la Segunda Guerra Uno Mundial. es Antonio Camazón. Uno de estos. Sí, es uno de los padres de la criptografía moderna española, sobre todo después de la guerra civil y posterior, sin duda, sin duda. Es uno de los grandes de la criptografía española. Pues bien, si seguimos, claro, después de la guerra, las máquinas cayeron un poco no en desuso, sino la cantidad en desuso. Y aquí entramos ya a una persona que es muy importante, que es Boris Hagelin. Boris Hagelin, que es uno de los protagonistas de la historia de hoy, nació en Azerbaiyán en 1892, hijo de un industrial sueco. En Suecia, perdón, su padre era amigo de la familia de Alfred Nobel, de los premios que llevaban su nombre, de Alfred Nobel. Tenían inversiones ambos, tenían inversiones en una pequeña empresa dedicada a la criptografía que se llamaba AB Cryptograph y que el Boris Hagelin se hizo director, se hizo director de la empresa a partir del año 1925. Y a partir de ahí empezó su vida dentro de lo que es la criptografía. Le apasionaba el tema, que aprendía muchísimo y siempre quería aprender. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión nazi de Noruega, Boris Hagelin se traslada a Estados Unidos y allí empieza a fabricar una máquina a nivel táctico que se llamaba M209 y que llegaron a fabricarse durante toda la Segunda Guerra Mundial. Se comenta que hasta 140.000 máquinas. 140.000 máquinas, muchísimas Casi máquinas. a nivel de compañía, casi. Es que eran tácticas, claro, Claro, para claro. ser tácticas se llevaban y eran más pequeñas incluso, o del tamaño un poquito más pequeñas que las Enigma incluso. Pues bien, tras el final de la guerra, pues evidentemente las ventas caen. Las ventas caen porque caen en picado. A partir de entonces se utilizarían fundamentalmente para el intercambio de comunicaciones a través de las embajadas, a través de las delegaciones diplomáticas. Y bien, Boris Hagelin en ese momento llega un momento en que está a punto de arruinarse. Las ventas caen en picado, apenas se venden y toma una decisión. En 1951 decide trasladarse a Suiza para levantar una nueva empresa que se llamaría Crypto AG. Lo de AG, para que nos situemos, es como aquí en España diríamos sociedad limitada. ¿Qué significa sociedad limitada? Para que nos situemos. ¿Pero por qué decide Boris Hagelin trasladarse a Suiza? Pues por dos razones fundamentales. Primero, para pagar menos impuestos.
que aunque parezca mentira, es así, para pagar menos impuestos. A ver, parece mentira, no, No, porque, es que el hombre parece ser que era del puño cerrado. porque entre no pagar impuestos y que hay No, no, secreto no. bancario, a ver, Eh, para alguien que se y dedica a esto es interesante. no, no, es muy interesante, sobre todo porque quien quiera conocer un poco la vida de Boris Hagelin verá que este hombre era del puño cerrado, pero mucho, pero mucho. Primero por eso, para pagar menos impuestos, lo cual evidentemente cualquier empresario, cualquier persona decente es lo que quiere, pagar menos impuestos. Y después porque Suiza era un país neutral y daba la imagen, por lo tanto, de seriedad y de neutralidad en un tema tan grave y tan importante como es la criptografía. Hombre, a ver, así a priori cualquier estado que quiera comprar maquinaria de cifrado, hombre, así, salvo que sea muy pro Estados Unidos o muy pro Que sea muy pro. soviético, mejor Suiza que otra cosa, ¿no? Es decir, suena así. Exactamente. Ya de per se suena neutral. Otra cosa es lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? Exactamente, eso es exactamente así. Muy bien, pues en 1952, un año después, viendo que Hagelin no levanta cabeza y viendo lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial con las máquinas tipo B japonesa y con la máquina Enigma, la CIA le propone un acuerdo a Boris Hagelin. Ellos pues, ponen el dinero para que la empresa siga adelante a cambio de que les den acceso a las máquinas. Y Boris Hagelin acepta con la única condición de que Suecia quede al margen. Suecia, su país de origen, Ujú. queda al margen. ¿Vale? Pero Suiza, que es donde vivía, no había problema, pero su país de origen, en ese caso, sí que tenía que mantenerse al margen. Bueno, diríamos Empieza el nosotros, plan. bueno, a ver, Suecia. Ya los espiaremos de otra manera. No, y lo hacían, y lo hacen. Lo hacían y lo hacen. Empieza para lo que es la CIA, en esos momentos empieza la operación Tesaurus, que es el nombre que le da la CIA en ese momento a la operación que ponen en marcha. Bien, la máquina que en ese momento empieza a venderse más es la CX52. Tanto es así que, por ejemplo, España la llega a comprar a partir de 1956, empieza a hacerse con esa máquina. Empieza a pasar a un segundo plano las máquinas Enigma y empiezan a acceder a las máquinas, a la Hagelin CX52. Esto viéndolo así por fuera, ¿no? Tiene muchos rollos, es decir, para meter más combinaciones de clave, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que en vez de tener teclado, tiene el piticlin, piticlin, piticlin de los teléfonos de antes, que digo para los jóvenes, puede que no sepan qué es eso, metes el dedo y lo vas girando. Claro, es que... Los antiguos, sí, los antiguos teléfonos, Sí, sí, sí. para hacernos una idea, lo de Piticlin, macho, gracias. Sí, sí, es así. Hay diversas formas, pero y diversas máquinas, como hemos comentado antes, a partir de a mediados de los años 60, los avances técnicos hacen que las máquinas, que hasta ese momento eran mecánicas, pues pasen a ser eléctricas. Y CryptoAG empieza a comenzar a fabricarlas. Y empieza a fabricar también con el tiempo telex, fax, todo a nivel evidentemente eléctrico. Todos esos avances se irán produciendo y, como hemos comentado antes, se hacen avances y evoluciones de la misma máquina. O sea, no eran solamente unas máquinas y seguía hasta que salía una nueva. No, perdona, es que estoy constipado. Tranquilo. Yo ya tuve un problema en la conexión y activé un programa sobre Marruecos. La gente entró animada a ver de Marruecos y nos ve hablando de piticlin, piticlin. Bien, ¿cómo funcionaban cómo funcionaban estas máquinas y cómo las alteraban los estadounidenses y a través de Hagelin? Pues bien, a través de los algoritmos matemáticos. Lo que hacían es que no eran unos algoritmos matemáticos muy fuertes y por tanto tenían acceso. Además, contaban con otra ventaja. Ellos eran los que hacían los manuales para el funcionamiento de los usuarios y por lo tanto los que se los entregaban a los que los compraban. Por lo tanto, tenían acceso por dos partes. Por un lado, a través de las máquinas y por otro, a través del funcionamiento de los manuales que utilizaban los usuarios. Eso es muy importante a la hora de llevar a cabo la operación porque por los dos lados tienes acceso. Muy bien. En 1970, Boris Hagelin
que ya por aquella época tenía 78 años, decide vender su parte de la empresa. ¿Por qué? Por eso, porque el hombre ya era mayor y quería retirarse, y de hecho Boris Hagelin moriría en el año 1983. Ante esta situación, pues surgen como compradores los Estados Unidos, la República Federal de Alemania e incluso Francia. ¿Y por qué no lo comprarían? Pues nos podríamos preguntar, ¿por qué no lo compran en solitario los Estados Unidos sin que hagan que entren los alemanes o los franceses? Muy sencillo, porque hay desavenencias claras y fuertes entre la CIA, que era quien llevaba la voz cantante, y la NSA. Recordemos que la NSA es la que se encarga de los temas de desencriptación, todo el tema de máquinas de cifrado, etcétera, etcétera. Actualmente con el tema de los ordenadores, entre otras muchas cosas, para entendernos. Claro, las desavenencias hicieron que al final la CIA propusiera un acuerdo al BND. El BND es el Servicio de Inteligencia Exterior de la República Federal de Alemania, y adquieren Crypto AG a partes iguales. Evidentemente la adquieren de forma secreta y registran en la adquisición, la registran en Liechtenstein. Liechtenstein es un pequeño estado en Austria, en un lado de Austria. Bien, con el beneplácito evidentemente de Boris Hagelin. Empieza lo que es la operación Rubicon, propiamente dicha. A partir de entonces, la CIA y el BND llegan a un acuerdo por el cual empezarán a espiar solamente a los países que no sean miembros de la OTAN. A todos los países. Mira qué detalle. Muy bien, muy bien. Esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. En teoría, según los americanos, el acuerdo firmado, el acuerdo entre palabras, un acuerdo de caballeros entre la CIA y el BND, se podía espiar a todo el mundo siempre y cuando no fueran miembros de la OTAN. Veremos que eso después no se cumple. Evidentemente, más de 100 estados, se cree que hasta 130, pagaron miles de millones de dólares por el robo de sus propios secretos de Estado. Es durísimo decir esto, pero es que es la pura realidad. La gente pagaba para que le robaran sus propios secretos. Evidentemente no lo sabían. Pero es la realidad. Bueno, a ver, realmente estamos pagando todos por ceder nuestros secretos. Sí. ¿Acepta usted el contrato de adhesión para esto? Sí. Acepto. Y ahí estás cediendo todo también tú. Es decir, ahora pagamos, cogemos apps gratuitas. Bueno, tampoco... Exactamente. No nos vamos a reír mucho tampoco. Pero el símil se entiende, ¿no? La gente pagaba para compraba máquinas y en realidad pagaba para que los Estados Unidos y los alemanes robaran los secretos de Estado de esos países. Muy bien, al principio todo fue muy bien, pero empiezan los problemas a partir del año 1977. Empiezan unos problemas en el cual la visita de uno de los comerciales de Crypto AG a Siria, se da cuenta, mientras está revisando las máquinas de los sirios, se da cuenta de que tiene un problema. Y él, que sabía evidentemente de criptografía, lo soluciona el problema. Esta persona no estaba al corriente de la operación Rubicon, no sabía evidentemente nada. De hecho, los únicos que sabían de la operación Rubicon en la empresa era el director y ya está. Y nadie más, no sabía el director. Y el Consejo de Administración, que era la CIA y el Servicio Secreto Alemán. La CIA y el director. Boris Hagelin en su momento, y cuando lo sustituyeron, el que sustituía, y como máximo a lo mejor lo sabía una o dos personas, pero es como máximo los que lo sabían. Evidentemente los trabajadores no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y este comercial pues fue a Siria, solucionó un problema y ¿qué pasó? Pues que el hombre al cabo del tiempo fue despedido. Posteriormente el BND y la CIA no miraron las consecuencias y dijeron, oye, esto no vaya a ser que lo despidieron. Pero es que ese mismo año, en 1977, los argentinos encuentran otro problema con el que pueden desencriptar la máquina. O sea, se dan cuenta de que pueden desencriptar la máquina. Reclaman a la empresa y estos se excusan entregándoles modelos más avanzados.
Dicen, bueno, mira, pues mira, oye, pues si la habéis encontrado, mira, os vamos a dar unos modelos más nuevos. El Y esto Hegelin seguro que no. 500, que es la pera de España. Exactamente. Y esto seguro que no sois capaces de desacreditarlo. Los argentinos se callaron. ¿Por qué se callaron? Yo creo que se callaron porque sabían que algunos de los países de la región, sobre todo de Hispanoamérica, utilizaban la No, misma no, máquina. y sus amigos de las Malvinas, de los Falklands. Bueno, eso viene posteriormente. Eso viene posteriormente. Estamos hablando de los años Ya, 77. ya, pero bueno, está ahí en la mente. En la Sí, mente sí, que... sí. A ver, esto está en la mente calenturienta. Nadie hace esto sin pensarlo antes. No, 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 no. Por eso, cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de servicios de inteligencia, debemos de tener en cuenta siempre de que a veces das y a veces recibes. Esto funciona así. Al nivel de servicios de inteligencia funcionan así. Unas veces das y otras veces recibes. Haciendo un paréntesis, España creó un virus que se llamaba Careto y se puso en funcionamiento en el año 2007. Hasta el año 2014 no se hizo público de que ese virus existía. Muy bien, desde el año 2007 al 2014 se infectaron miles de teléfonos en Marruecos, en Gibraltar, en Francia y en Brasil. Tan sencillo como eso. A veces das, a veces recibes. Este virus careto yo no lo conocía. Sí. Vamos a ver el careto de este virus. Es decir, es como el Pegaso versión Spanish. Bueno, un poco, a ver, estamos hablando del año 2007. Sí, sí, versión no es Spanish, digo, o sea, exactamente más. Sí, sí, sí. pero que, por lo tanto, aquí todo el mundo intenta ¿Y esto es jugar de a nuestro servicio secreto? evidentemente ellos no lo van a No, eso, reconocer, digo, nadie lo reconoció, como ¿no? yo no soy del Servicio de Inteligencia Español, pues yo sospecho que sí. Pero claro, evidentemente todos son sospechas, no te van a decir desde el CNI, te van a decir, sí, van a levantar el dedo, hemos sido nosotros, sí. Evidentemente no, pero todo el mundo sospecha que fue el CNI. Pero bien, volviendo Al al parecer tema. se llama careto porque en el código Sí, aparece la palabra careto. sí, en todo lo que era los algoritmos había palabras españolas y claro, había algunas como, no sé si se puede No, decir, careto, careto. caguen 10, careto, cosas así, claro, eran muy españolas y dices, bueno, todo el mundo lo sospechó rápidamente. Pero, y funcionó por lo menos hasta 2014 en que se hizo público. Posteriormente no se sabe, pero que se infectaron miles de teléfonos y de ordenadores en Marruecos, en Gibraltar, en Brasil, fundamentalmente. Eso es así, durante 7 años estamos hablando. Cuidado. Pero volviendo a lo que son las máquinas de cifrado. A partir de los años 80 empiezan a haber tensiones entre la CIA y el BND, el Servicio de Inteligencia Alemán. ¿Por qué? Porque la CIA empieza a espiar a los propios aliados. Los alemanes dicen, oye, que estáis espiando a españoles que han entrado en la OTAN. Estáis espiando a turcos que son miembros de la OTAN. Bueno, hombre, no son europeos del todo. Miembros de la OTAN. Estáis espiando a belgas. Ah, bueno, Bélgica sí. Claro, estáis espiando a belgas que son miembros de la OTAN. Y dice, bueno, claro, y los alemanes se oponían a esto. Y sin embargo, lo que la CIA le echaba en cara al BND era que los alemanes miraban demasiado por el dinero. Que recordaban constantemente a los alemanes que aquello se trataba de una operación de inteligencia, no de una empresa para hacer dinero. Pues se lo tienen que reconocer constantemente. O sea, eso, claro, empieza a haber ya pues pullas entre unos y otros. Otro tema que sale reflejado es a partir de 1986. Algunos recordarán, en 1986 se produjo el bombardeo por parte de Estados Unidos de Libia. Pues muy bien, antes del bombardeo Ronald Reagan hizo unas declaraciones, una conferencia de prensa, hizo una indiscreción brutal. Según esa indiscreción, los libios habían llevado a cabo unos atentados en Alemania contra la discoteca La Belle, en que murieron varias personas estadounidenses y también alemanes. Y Ronald Reagan dijo que sabía que habían sido los libios porque dieron a conocer que controlaban las máquinas libias que habían en la embajada en Berlín y las conexiones con Trípoli. Eso salió público, la CIA se puso muy nerviosa, los alemanes también, y eso empezó a sumar cosas.
Ya lo que, digamos, sumó un poco ya el definitivo fue a partir del año 1992. En 1992, el gobierno iraní detuvo a un vendedor de cripto AG que se llama Hans Buller, y cuando estaba a punto de salir de Teherán, fue a hacer temas comerciales, fue allí, y cuando estaba a punto de salir del país, los iraníes, el servicio de inteligencia iraní, lo detuvo. Irán lo liberó solo después de que la compañía pagara $1.000.000, y lo pagó realmente el BND, porque fueron con fondos del BND cómo se logró liberar a este señor. Y sin embargo, Buller no tenían no sabía nada de la relación que había entre la CIA y el BND. No tenían absolutamente ni idea de lo que... Vendía las máquinas que eran muy buenas, claro. Claro, no tenían ni idea de las vulnerabilidades de los dispositivos, nada, no tenían ni idea. Sin embargo, se comenta que incluso, pasó en solitario todo meses y meses allí en Irán, y regresó traumatizado y sospechando que Irán sabía más sobre la empresa en la que él trabajaba que él mismo, y que había aquí algo que no cuadraba. Buller empezó a hablar con medios de comunicación suizos sobre la experiencia que había tenido y sus sospechas. Tanto que los servicios de inteligencia suizos empezaron a sospechar de manera cada vez mayor, y lo que hicieron la CIA y el BND es contárselo todo al servicio de inteligencia suizo para que tuvieran conocimiento de lo que estaba pasando. Todo esto estaba pasando en 1993. Muy bien, pues después de la avalancha publicitaria que se produce con el caso Buller, que en clave se llamaba Hydra, es como le llamó la CIA y el BND al caso Buller, a lo que pasó con este trabajador. Pues en medio de esta avalancha publicitaria, algunos empleados empezaron a buscar trabajo en otros lugares, y al menos media docena de países, entre ellos Argentina, Italia, Arabia Saudí, Egipto e Indonesia, cancelaron o suspendieron sus contratos con CryptoAG. Bien. ¿Vas a hablar de pareces? Es que estoy buscando fotos de este Buller y sacaron un libro basado en su vida. Sí. Todo esto fue, es que el hombre lo pasó, claro, meterlo encerrado en Irán, en una cárcel con los servicios de inteligencia interrogándote día y noche sobre el tema para saber, y que no sabes absolutamente nada, y bueno, se ve que fue brutal. Pues bien, el título del libro, por si acaso a alguien le interesa. Sí, de hecho... A ver, se llama Verkruselt der Fall Hans Buller. Bueno, la caída de Hans Buller. Yo la verdad es que el alemán no es lo mío. Yo tampoco. Bueno, os puede una... Bien, pues si nos situamos en esa época, en el año 93, ya había caído el muro. Había caído el muro de Berlín, y la Alemania se había reunificado, y empezaban ya las sensibilidades. Había terminado la Guerra Fría, y los alemanes se veían a sí mismos demasiado expuestos ante los riesgos de la operación CryptoAG. Y los había puesto demasiado nerviosos, y temían que se revelara su implicación, y que eso desencadenara la indignación europea, de sus socios europeos, de sus socios de la OTAN, y provocara enormes repercusiones políticas y económicas. Por lo tanto, ¿qué hace Alemania en 1994? Le vende su parte a los Estados Unidos. Y dice, pues no hay ningún problema, yo te la compro, no hay problema. Y los Estados Unidos siguen con la operación. ¿Vale? ¿Hasta cuándo siguen? Pues siguen ni más ni menos que hasta el año 2018. Hasta el año 2018 eran dueños de parte de la empresa. Pero bueno, no nos adelantemos. Hablemos un poco de las repercusiones que han tenido toda esta operación. Entre 120 y 130 países que de una manera o de otra sus comunicaciones diplomáticas han sido controladas por el BND alemán, por Alemania, por la República Federal de Alemania y por Estados Unidos. Hablemos de algunos datos. Primero, se cree que hasta el 40% de todo lo que descifraba la NSA era consecuencia de la operación Rubicon.
para los alemanes se cree que hasta el 90% de todo lo que lograban descifrar era a través de la operación de la operación Rubicon. Muchísimo, Sí, sí. muchísimo, impresionante. De hecho, dirían los otros, te meten una red de espionaje impresionante, y no. Era el comercial. Bien, sin embargo, tenemos que tener una cosa en cuenta. Todas las máquinas, estos 120 países, no hay ningún país del Pacto de Varsovia. No hay ningún país del Pacto de Varsovia. Todos los países son aliados o próximos de alguna manera a los Estados Unidos o Alemania. No eran miembros del Pacto de Varsovia. No, Claro, pero ¿qué si ahora? ¿Que Suiza no se lo vendía? Porque bueno, yo soy los rusos. No, ellos no lo compraban. Pero comprarla no para usarla, sino para saber cómo funciona. Bueno, pero es que tú puedes saber cómo funciona, pero con eso no Ya. Pero bueno. No solucionas el problema que estés en quitarlo. Pero bueno, es una parte, ¿no? O sea, como los. Claro, no hay ningún. Que se harían con alguna, seguro, que compraran alguna, seguro, pero que no me refiero que no la utilizaban. No, sí, que no usaban. De hecho, tengo un mapa que está muy mal. No la utilizaban. Ningún país de la. Seguramente lo que pasa es que lo sospechaban. Sospechaban que habían algo. Recordemos que el KGB y el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, penetraron la CIA, penetraron el BND alemán y Occidente, y seguro que si no lo sabían, al menos lo sospechaban de que había algo. Sin embargo, tanto la CIA como el BND sí consiguieron mucha información del bloque comunista. ¿La consiguieron cómo? La consiguieron a través de las relaciones que tenían los países con los que se habían vendido, en la relación que tenían con los países comunistas. Esa es la relación entre, por ejemplo, por poner un ejemplo, Egipto y Rusia. Ellos tenían esa información. Todo lo que se comentaran los egipcios de los rusos, ellos sí que la tenían esa información. Claro, eso es una información brutal. A través de ahí puedes sacar muchos datos no solamente de la relación que había entre Rusia y Egipto, sino de muchas cosas más que hay. Mira, lo bueno, mira, lo simpático, que ahora tengo un mapa que está muy mal porque no sé por qué la página está cerrada o algo, pero ese mapa lo deja coger. De América, menos Canadá y creo que es Paraguay. Y bueno, no, Ecuador y... Sí, Ecuador sí. ¿Ecuador lo tiene? Pues es Colombia. Ecuador, pues ahora mismo creía que sí, pero bueno, es que... Pues... No, sí, bueno, el mapa es que se ve muy mal, no sé. Bueno. Y después, en Europa, Francia, que no lo tiene, y los británicos, y el resto de la OTAN, todos, así ha visto el mundo. Y después hay una franja en el sur de Asia, que lo llevan todos, desde Arabia Saudí, Irak, Irán parece que también. Sí, Irán también. Sí. Pakistán también, la India también, y hasta Vietnam. Sí, no, todos. Aquí 120, 130 países dan para muchos. Recordemos que en estos momentos, si no recuerdo mal, son 197 países que existen en el mundo. Pues, espera, que Suiza no, Suiza no. ¿Perdón? Suiza. Puede que no, porque hay un punto blanco en el mapa que no se ve. ¿Pero el qué? Suiza. Que a lo mejor no tiene... Suiza los compraron, claro. ¿Sí? A partir del momento que ellos sabían cómo iban, el problema, no hay problema. A partir del momento en que yo sé cómo he llegado a un acuerdo con los alemanes y con los Estados Unidos para que las que me vendan a mí sean las que no, como las que se vendían a la OTAN. Bueno. Claro, a partir de ese momento no hay problema. Pero pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el golpe de Estado en Chile. Los Estados Unidos y los alemanes sabían todo, absolutamente todo, lo que pasó en Chile con el golpe de Estado. Estaban al tanto de todo lo que ocurrió durante el golpe de Estado. Sabía todo lo que pasaba con el Plan Cóndor, todo lo que hacían las dictaduras hispanoamericanas con la oposición, todo eso, estaban al tanto de todo lo que pasaba. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Desde el punto de vista moral, podemos criticar todo lo habido y por haber a los Estados Unidos y a los alemanes. Pero si dejamos a un lado el punto de vista moral y nos centramos en servicios de inteligencia, la función del servicio de inteligencia es defender su país. Hacen cualquier cosa. A ver, esto es su trabajo. Ese es su trabajo. Sí. Ese es su trabajo fundamental. Claro, a nosotros, alguno puede resultarle, increíble que los alemanes y los estadounidenses, sabiendo lo que estaban haciendo las dictaduras
de Hispanoamérica, lo que estaban haciendo con la oposición y oficialmente diciendo que no sabían nada de lo que estaba pasando, extraoficialmente lo sabían absolutamente todo. Lo sabían absolutamente todo. Pero demos un paso más. Entre Turquía y Grecia hubo una guerra, la guerra de Chipre en 1974. Sí. Pues tanto Chipre como Turquía tenían las máquinas de Hagelin. Sabían absolutamente todo, tanto los alemanes como los estadounidenses, de todo, cómo fue toda la guerra. A quién apoyar y a quién no apoyar durante todo el conflicto. Interesante, interesante. Cuando se enteraron los turcos y los griegos, supongo que pensaron sobre el tema un poco. Pero bueno, pasemos a otro, Egipto. Recordemos las negociaciones de paz con Israel en Camp David en 1978. Los estadounidenses estaban al cabo de la calle de todo lo que, de las conversaciones que había entre Sadat y su capital, todas las conversaciones que había. Estaban al tanto de la calle. La pregunta es, ¿y los israelíes? ¿Los estadounidenses se lo comentaron a los israelíes? Yo creo que no. Mi intuición es que no, porque claro, contra menos gente sepan estas cosas, mejor. Contra menos gente sepa que existen estas operaciones, mejor, porque así no se sabe. Yo creo que no lo sabían los israelíes. Pero evidentemente después los estadounidenses pueden apoyar a unos o a otros o a ninguno, o a sí mismos. No, se apoyan a sí mismos, es evidente. Después ya verán que en el juego de poderes a quién ayuda. Claro. Pero es que recordemos que en el año 79 se produce la toma de rehenes en Teherán de los diplomáticos estadounidenses. Muy bien, durante todo, hasta que fueron liberados, hubo negociaciones entre Estados Unidos e Irán a través de Argelia. Argelia era otro de los países que utilizaban máquinas Hagelin y Argelia se comunicaba con esas negociaciones que hacía de mediador entre Estados Unidos y Irán. Todas las conversaciones estaban al tanto de la calle. Toda la negociación que había entre unos y otros. Pero es que, recordemos, Irán utilizaba máquinas Hagelin, Argelia utilizaba máquinas Hagelin. Claro, primero que estas serían casi herederas de Persia, cuando sale Persia. Claro. ¿Vale? Esto lo heredaron estas máquinas con los F-14 Tomcat. Demos otro paso. Marruecos, Sáhara Occidental. Marruecos utilizaba máquinas Hagelin. Todo lo que pasó en 1975-76 entre España y Marruecos estuvo al cabo de la calle los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, en la cuestión del Sáhara Occidental, desde el primer momento apoyó a Marruecos. Desde el primer momento. Sabían absolutamente todo. Claro, es que es impresionante estar por un paso por delante sabiendo todo lo que te van a decir y lo que han dicho y lo que han hecho sobre este tema. Es muy importante y es fundamental para tenerlo lo que significa tener un buen servicio de inteligencia, lo que significa tener acceso a las comunicaciones. Es importantísimo. Imaginemos lo que significaba en el año 75, en España muriéndose Franco, Hassan II diciendo que va a realizar la Marcha Verde, y los Estados Unidos al cabo de la calle sabiendo absolutamente todo, las posiciones de unos y de otros. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Defender sus intereses. Evidentemente defender sus intereses, por encima de los españoles y por encima de los marroquíes, principalmente sus intereses. ¿Qué hicieron? ¿Qué les interesaba más en aquel momento? España se va del Sáhara, bien, vamos a defender a Marruecos, vamos a darle el apoyo a Marruecos en el año 70. No, y antes de que lo cojan los argelinos, porque el Sáhara hay que recordar que es era muy amigo de Argelia y al final de los soviéticos también, claro. Eso. Esa es la razón por la que lo hicieron los Estados Unidos. Y dijeron, a ver, si Sáhara se hace independiente, va a caer en manos de los argelinos. Los argelinos son pro Pacto de Varsovia, o pro rusos, entre comillas los de pro, ¿vale? Por lo tanto, no podemos hacer que en el Atlántico creen los rusos más tarde o más temprano puedan llegar a montar una base militar ahí. O sea, no nos interesa. Por lo tanto, nos interesa más que los marroquíes hagan con el territorio del Sáhara Occidental. Por eso se movieron, por eso lo hicieron. Pero es que recordemos, España
negociaciones para entrar en la OTAN y negociaciones para entrar en la Comunidad Económica Europea, entonces Unión Europea. Ahora, estuvieron al cabo de la calle alemanes y estadounidenses de nuestras negociaciones para entrar en la Unión Europea, en la Comunidad Europea y en la OTAN. Perdón. Impresionante. Todo lo que podíamos negociar a favor en unos temas, en contra en otros. Todas estas cosas, es solamente de pensar toda la información que llegaron a tener es impresionante. Es impresionante. Sí. No, sobre todo, a ver, esto es impresionante todo, pero ¿cómo analizar toda esa información? Es decir, en un mundo que es analógico, o sea, a ver, en lo digital ahora ya estarán con las IAs, ¿no? Buscando datos importantes, superfluos, eliminando de las nubes, porque ahora con los millones de datos que hay, ¿no? Es decir, eso, el ser humano está limitado para esas cosas, ¿no? Sí. Aquí hay que olvidar en el asalto de embajada de Teherán, cuando destroza Estados Unidos toda la información con las trituradoras y los iraníes cogen a niños haciendo puzzles para recuperarlos. ¿No viste eso? En la película Fargo se ve muy bien cómo los van poniendo en tiritas. Ahora eso, ya hay tanta información que es imposible. Ahora hay que hacer ya cribados informáticos. De alguna forma ya el propio ordenador dirá al analista de inteligencia en qué se tiene que fijar. Correcto. Bien, pues demos un paso más. India y Pakistán controlaban a los dos países. India y Pakistán tuvieron dos guerras, tuvieron tres, pero una en 1965 y otra en 1971. Las dos guerras los controlaban totalmente los Estados Unidos y los alemanes, pero es que controlaron, recordemos que la India y Pakistán tienen bombas atómicas. De hecho, lo contamos, lo de cómo se hizo con la bomba atómica, en el programa Pakistán, el enfermo de Asia, que lo hice esta semana. El que quiera verlo, que se anime a... Sí, pues es muy interesante porque estaban todo eso, todo lo que explicaste, lo sabían los Estados Unidos. Sí. Todo eso lo sabían. Todo lo que hicieron los indios para conseguir la bomba atómica, lo sabían los Estados Unidos. Si no todo, todo lo que estaba codificado, lo que estaba por mensajero habitual, mano a mano. Todo lo que se llevó y a través, piensa que si consigues un 40% de las informaciones diplomáticas, más los agentes que tú tienes, más fuentes abiertas, más informaciones de sentido común, empiezas a sumar 2 más 2 te da 4 al final. Sí. De hecho, yo cada vez sigo pensando que el paisano de toda la vida que vaya a dar un mensaje al final sigue siendo más eficaz. Que a ese no lo interceptas, salvo, que encuentres un punto débil de esa persona y bueno, le hagas cantar, ¿no? Porque los espías también tienen ese problema. Pero, por ejemplo, las redes estas terroristas están yendo a volver al mensajero, ¿no? Ese mensajero que va con la memoria a decir cosas. Exactamente, o una de dos, o capturas a la persona, o es imposible. Es imposible, claro, es a la antigua usanza, como se hacía antiguamente, antes de que existieran máquinas, de que existieran los ordenadores. Demos un paso más. El Vaticano controlaban las máquinas del Vaticano. Tanto era así que en 1989, recordemos, invasión de Estados Unidos de Panamá. Noriega, cuando invaden los Estados Unidos, se oculta en la embajada del Vaticano. Los Estados Unidos sabían desde todas las negociaciones para que se entregara Noriega. Estuvieron al tanto de todo el tema. Damos otro paso. Argentina, guerra de las Malvinas. Los Estados Unidos, los ingleses que estaban, si no estaban, seguramente sabían el tema, porque los ingleses con los Estados Unidos, recordemos que tienen los 5 ojos, el pacto de los 5 ojos. Los 5 ojos son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Five Eyes. Es un acuerdo de intercambio de captación y de intercambio de información de servicios de inteligencia, tanto a nivel ELIN, de inteligencia de señales humanas, de todo tipo, de servicios de inteligencia de información de todo tipo. Es muy probable que estuvieran los ingleses, si no lo sabían, sospecharan el tema. Aunque haya este acuerdo entre estos 5 países, yo he leído bastante sobre el tema y os puedo asegurar que los ingleses
y los Estados Unidos y los canadienses y los australianos y los neozelandeses se ocultaban unos a otros todo lo que pueden y más. Y más. Sí, Todo lo que pueden y más. Eso funciona así. Primero es el país de cada uno. Podemos llegar a un acuerdo con otro país de intercambiar información y podemos intercambiar muchísima, pero no sobre la mía, no sobre mi propio país, evidentemente. Y eso pasa. Pues bien, los ingleses consiguieron la información diplomática de los argentinos, toda la información que consiguieron a través de los argentinos. Claro, los argentinos tras la guerra le piden una explicación porque sospechan de cómo fueron las operaciones militares relacionadas con la información que hubo de las máquinas, sospechan del tema y piden una explicación a CryptoAG. A ver, devuélveme el dinero, por favor. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué es que los ingleses sabían de este tema? Bien, los de CryptoAG envían a una persona a explicarles el asunto, claro, y ni más ni menos envían al director, al único que sabía, director que llevaba, como hemos comentado antes, el único que sabía que la operación Rubicon estaba en marcha. Yo creo, habría que ver la cara hipócrita. Pero bueno, tuvo muchísima suerte, porque cuando llegó allí, claro, los argentinos dicen, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que estos han sabido tanto de nosotros? ¿Cómo que han hecho esto y esto? Y dio la casualidad de que por lo que en esa conversación, o a lo largo de esa conversación, o en alguno de los sitios que visitó con las personas con los argentinos, se dieron cuenta de que había un codificador de voz. Y se le encendió la bombilla. Y dijeron, no han roto el código de CryptoAG. Lo que pasa es que han roto el código de los codificadores de voz. El codificador de voz vuestro es muy antiguo, han roto ese código de voz y a partir de ahí os han captado, pero no es la máquina nuestra. Y eso no lo vendemos nosotros. Exactamente. Y no solamente eso, sino que lo peor de todo es que los argentinos se lo creyeron. Y por lo tanto siguieron comprando hasta los primeros años 90. Menos mal que Crypto no tenía una filial de codificadores de voz, que si no le vendían otro. Vamos, Mira, para actualizarte el sistema, te vendemos este producto nuevo que tenemos. Bueno, eso es lo que estaban haciendo con las máquinas. Con las máquinas decían eso. Bueno, mira, se nos ha quedado antigua esta máquina, tenemos una nueva. ¿Os interesa? Mira, es que mejorar esto, en esto y en esto. Claro, el problema es que por detrás ya sabían cómo estaba roto. Claro, lo sabían todo. Un paso más. Guerra Irán-Irak, 1980-1988. Los dos países utilizaban máquinas Hagelin. Los dos países estaban controlados por los Estados Unidos. O sea, es tan sencillo como eso, perdón. Pero bueno, es que hasta el año 2004, que empieza ya a deshacerse de las máquinas y empiezan a utilizarse mucho más los ordenadores, pues hasta países como Italia, Bélgica, Portugal, la ONU utilizaban máquinas Hagelin. Había bancos que utilizaban para comunicarse entre ellos máquinas. Claro, para operaciones, claro, lógico, sí. Claro, Indonesia, Irlanda, Arabia Saudí, Jordania, etcétera, hasta 120 países. Imaginemos todo lo que las conversaciones, las negociaciones comerciales que ha habido entre los países, todo lo que han podido sacar los Estados Unidos de este tema. O sea, es brutal. ¿Qué pasa? Que ha salido a la luz hace 2 años, bueno, en el año 2020 salió a la luz toda la operación Rubicon. Sacaron el de Washington Post y una cadena, la ZDF alemana, sacaron la noticia. ¿Vale? Lo revelaron todo, la operación de espionaje mundial, porque es una operación de espionaje mundial. Y claro, cuando salió todo esto a la luz, recordemos que la empresa estaba en Suiza. La empresa físicamente estaba en Suiza. La empresa donde se construían las máquinas estaba en Suiza. Claro, el Consejo Federal Suizo, el Parlamento y el Gobierno pidieron explicaciones. Claro, eso para nuestra imagen de cara al exterior es brutal. Si nosotros solo vivimos del secreto bancario, nos dedicamos a guardar los secretos de todo Dios, y aquí me desveláis los secretos de todos, por favor, esto nos estáis matando el negocio. Claro, es tan sencillo como eso.
Es tan sencillo como eso. Claro, empezaron a pedir explicaciones, empezaron a hacer investigaciones, pero como esto es un tema muy grave, fueron metiéndolo debajo de la alfombra y ahí quedó. Claro, hasta que la empresa, tal como hemos comentado, fue liquidada en el año 2018. De hecho, la empresa se dividió en dos, ¿eh? O sea, porque, claro, las máquinas dejaron de fabricarse y todo era más tema de, de ordenadores, Sí, claro, etcétera. ahora ya es todo más ya que encriptación digital, claro, sí. Claro, todo es digital. Y la empresa se dividió en dos, una de ellas dedicadas a estos temas. Bien, el problema es que... A ver, yo sí, a grosso modo, no me fiaría mucho de esa marca. Yo no me fiaría nada, sobre todo porque una de las dos empresas en las que se dividió sigue trabajando uno de los ejecutivos que estaban informados del tema. Yo no me fiaría muchísimo. Hombre, a ver, si es para un canal de YouTube o algo así, sí, pero para una embajada no lo veo. Yo creo que una de las conclusiones que deberíamos ir sacando de este tema es que de la operación Rubicon es que no hay que depender del exterior en según qué cosa. En según qué Mira, cosa no hay Francia que lo tenía, depender, Francia tiene su sistema. ¿vale? Malo o peor, Pensemos, pero suyo. Claro. claro, ya, por ejemplo, por eso España España tenemos una empresa que se llama Epicon con M final, Espera, ¿esta es que la se filial dedica, de Duro Felguera? correcto, Ah, ¿viste? Los correcto. asturianos estamos en todo. Ahí estamos, ahí estamos. Yo cuando me enteré de esto de Picón y Duro Felguera, yo dije, este va a ser el único motivo de que el Estado español salve a Duro Felguera. Hombre, Cuando lo vi, ¿eh? Y hombre, además le va muy bien a Picón, al parecer. sí, hombre, piensa que nuestra empresa de referencia es española al 100%, y está dedicada a los sistemas criptográficos de la Administración del Estado. Se dedica a estos temas y es importantísimo. Es una empresa que para nosotros es muy importante y vuelvo al tema inicial. O sea, es importantísimo no depender del exterior. Todo lo que sea depender del exterior significa de una manera o de otra con la posibilidad de coger y que te puedan infectar con un virus, etcétera, etcétera, en temas que son muy graves, Y antes de finalizar, quisiera comentar o recomendar dos webs. Una que es de Crypto Museum, Crypto CRYPTO Museum, lo que pasa es que es en idioma pirata, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es en un idioma decente, es en inglés, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, os recomiendo muchísimo esa página, Esta es la que porque sale en algunas fotos, me parece. sí, es Bueno, la busco. una página holandesa y hablan A de ver, historia ¿me sales de piratas para filibusteros o qué? Sí. Bueno, tanto monta y monta Sí, cabeza. sí. Y sí, es una página buenísima para que les interese todos estos temas de criptología. Realmente es interesantísimo. Es un tema que yo recomiendo muchísimo porque bueno, por algo lo hicieron los Estados Unidos cuando se dieron cuenta durante la Segunda Guerra Mundial lo importante que fue reducir el tiempo de la guerra en 1 o 2 años, lo que supuso la cantidad de vidas que se salvaron, la cantidad a nivel económico, las destrucciones que no hubo. Todo eso fue importante. Se dieron tanta cuenta que dijeron, oye, después de la guerra tenemos que montarlo igual. En este caso diferente, pero bueno, la cuestión al final es la misma. Acceder. Edward Snowden reveló que lo están haciendo de otras maneras, siguen haciéndolo de otras maneras. Pero vuelvo a decirlo, lo hacen los Estados Unidos, lo hace el SBR ruso, lo hacen los alemanes del BND, lo hace el CNI español, etcétera, etcétera. Lo hace el MI6 inglés, el DGED, todos los países, o el Mossad, todos los servicios de inteligencia lo intentan hacer. Y la segunda página que recomiendo se llama Pillon. ¿Cómo? Paloma. Sí, pillon.org. Y es muy interesante. Algunos podréis pensar, oye, esto del tema de los hilos, esto ya se dejó de hacer durante la Segunda Guerra Mundial, aquello de que con Morse se iban enviando mensajes, eso seguro que se dejó de hacer
después de la Segunda Guerra Mundial eso paró. Pues no, a día de hoy todavía se hace. Esta página puede demostraros en vivo actualmente a las 20:46 de la tarde, les puede demostrar alguna página a nivel del mundo en la cual hay un sitio en algún lugar del mundo que está enviando mensajes No, secretos. espera, no puede ser esta. Pigeon no puede ser. Sí, se llama P-I-Y-E-O-M, me parece que se llama. Pilleón. Pilleón, vale, no Pigeon. Vale. Sí, a ver, ¿lo tienes? Es que me sale paloma. A ver, .org, ¿eh? P-I. A ver, voy a intentar buscarla yo. Pigeon Lab, no puede ser. Sí, es Prilleón, perdón, me he equivocado. Es PRIYOM.org. P-R-I-Y. ¿Sí? OM.org. O-M, ¿no? Sí. Ahora sí sale, Pigeon. Vale, esto sí, esto ya sale algo así. Esto es impresionante. Mucha gente se va a quedar sorprendida que en 2023 se sigan enviando mensajes cifrados entre servicios de inteligencia y sus agentes en el exterior. Sobre todo esto va dirigido, aunque hay entre... Espera. A ver. Vamos aquí, a mí que es un poco corto. Esto que estoy viendo aquí que pone 20 horas 20, ¿es que alguien mandó este código? No, eso te está diciendo que en ese momento Sí. hay un país, una emisora en un país que está enviando un mensaje. Eso, Tú sí, puedes vale, escuchar sí, ese eso, mensaje en vale. ese momento. Sí. Tú lo puedes escuchar en directo. En este momento tú puedes escuchar el mensaje que se está enviando. En directo, el mensaje, por ejemplo, que están enviando los cubanos del servicio de inteligencia Espera, cubano. que lo tengo. Voy a escuchar uno, espera. Uno que sale de Moscú. Sí. Ahí va, espera, lo escucha, a ver si lo escuchas tú. Ahí va. Lo que pasa es que te lo dirán en ruso, ¿eh? No, este sale en Morse. No, son números, te dirán números. Ah, vale, espera, este no. Te lo dirán en números. Los amigos que nos escuchan, que entren, los podrán escuchar. Por ejemplo, escucharán una emisora cubana y empezarán a escuchar números. Vale, no, yo lo que estoy escuchando es Morse. No, bueno, pues también hay Morse, pero también, sobre todo en estas estaciones de números, que se llaman estaciones de números, y son las comunicaciones. Number Station, espera, que tengo una. Number Station, aquí está arriba. Pero espera si encuentro yo. Hay una cubana, de Cuban 5. ¿Sí? Dale esa. No, pero esa me va. No, espera. No, es brutal. Yo tengo aquí el calendario ese que tú dices. Vale. Pero las que hay son de ruidos, por lo menos. Bueno, a ver, depende de dónde estés, lo escucharás o no lo escucharás. Claro. Pensemos que no todas las podemos escuchar, depende de la localidad donde estemos. Es más fácil. ¿Tú oyes algo? No. Vale, espera, Pero bueno, nuestros amigos seguro que disfrutarán muchísimo, pero muchísimo. Escuchar cómo en directo se están comunicando los servicios de inteligencia, por ejemplo, cubanos, con agentes que tienen, por ejemplo, infiltrados dentro de Estados Unidos o en Europa, en directo lo podrán ver. Podrán escuchar a su estación de números diciendo números, claro, evidentemente esos números no dicen nada, a nosotros no nos dicen nada. Pero la persona que tiene la libreta de un solo uso, que es como se comunican por libretas de un solo uso, estará copiando los números y después los estará pasando desencriptando, descifrando el mensaje. No, estoy en emisoras militares rusas. Sí. O sea, es que ahí se puede escuchar un montón de cosas. Pensad que a través de Prigem, durante los primeros inicios de la guerra, se pudieron escuchar, se comunicaban, los servicios de inteligencia occidentales se informaron de muchas cosas que pasaban en el frente a través de estos sistemas. Aquí el tema está en que esto está por ahí, por el radiomundo, la radiofrecuencia mundial, y tradúcelo.
Claro, tú tradúcelo. Tú lo puedes. Lo bueno de esto es que tú lo puede captar cualquiera. Claro, el problema es traducirlo. Si está bien, el mensaje está bien Espera, hecho, mira, ahora tengo uno, espera, ¿eh? Dwójka, wotiem, pięciorka, kilka, trojka, pięciorka, se oye. dwójka, wotiem, Pero Polaco. los amigos lo podrán, si les interesa el tema, podrán escucharlo y es importantísimo. A ver, es impresionante que tú puedas escuchar en directo cómo se está comunicando el servicio de inteligencia, el SBR ruso, con sus agentes, por ejemplo, que están clandestinos. Evidentemente esos mensajes hay que diferenciar entre agentes legales y agentes ilegales. Los agentes legales son los que, digamos, entre comillas, están en las embajadas. Sí, Son, un agente legal es, digamos, está reconocido como miembro de embajada, como asesor de cultura, exactamente, asesor militar, y en teoría está protegido por la diplomacia. Correcto. Esos son los legales. Pero después están los ilegales. Los ilegales son agentes de los servicios de inteligencia que no están en contacto con las embajadas, y que hacen vida normal entre, digamos, por ejemplo, en Madrid. Un miembro, no sé, me lo invento, pero ¿qué pasó? Porque, digamos, si volvemos al caso Skripal, no sé si algunos os acordáis, el caso Skripal, que intentaron envenenar los rusos al padre, a él y a su hija en Londres en el 2018, me parece que fue. Sí, es verdad, es que justo en una tienda y les envenenaron justo ahí, no se sabe muy bien cómo fue, si dándoles algo en la tienda o... Sí. Bien. Este señor estuvo, era un miembro del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar ruso, que estuvo destinado en Madrid entre 1996 y 1995 y el 2000 aproximadamente, a finales de los años 90. Y fue captado por el Servicio de Inteligencia inglés. El Servicio de Inteligencia inglés, claro, viendo cómo lo captaron, dijeron, oye, y estamos en España, vamos a decírselo a los españoles, a ver, porque si no, puede que se den cuenta del tema y de alguna manera esto al final se vaya al traste, y es una fuente muy importante de información y no puede ser. O sea, vamos a decírselo, se ve que se lo comentaron al CNI. El CNI no solamente sacó información de todo lo que decía este hombre, porque evidentemente el acuerdo fue, muy bien, tú sacas toda la información que te interese, pero lo que tenga que ver con España quiero que me lo pase. ¿Vale? Pero pues el CNI no se quedó de brazos cruzados, no solamente se quedó con la información que le pasó a este señor, no, es que además captó, el Servicio de Inteligencia Español captó a un miembro del Servicio de Inteligencia ruso en Madrid en esa época, también. Lo captó porque se ve que había un ruso allí de la embajada que necesitaba dinero y evidentemente el CNI se ofreció a cambio de saber todo lo que pasaba en la embajada, quién era quién y qué hacía qué. A cambio de eso, pues seguramente pagó un buen precio. Esto salió en un libro de Skripal sobre toda esta operación, pero es que también salió de que los ingleses detectaron de que había un ilegal ruso en España. Los ingleses lo detectaron, se enteraron seguramente a través del Skripal, no sé cómo, pero se enteraron. Claro, toda esta información, ya repito, es información de fuentes abiertas, salió en los medios de comunicación, periódicos, etcétera, etcétera. Y claro, eso significa que en España también hay agentes ilegales rusos. Pues las conversaciones que hemos comentado antes, el SBR desde las afueras de Moscú tiene una estación de números en la cual transmite una serie de números y las transmite al aire. ¿Y quién lo puede captar eso? Todo el mundo. Nosotros, aquí en Belun Artis, el primer canal de YouTube en español. Correcto, cualquiera. Escuchando en polaco. Puede escuchar todo eso. Claro, ¿cuál es el problema? Que no tenemos la libreta que nos descifra esos números que nos está haciendo. No subestimes a los seguidores de Belun Artis. Bueno, los de Belun Artis seguro que son capaces de hacer eso. Pero todo eso es importante para que veamos la capacidad y la importancia de los servicios de inteligencia. Y es un tema apasionante, que yo, bueno, a mí siempre me ha interesado. A mí, recordad, yo las dos novelas
y yo he tratado temas de geopolítica, temas de temática militar, pero también de servicios de inteligencia. Y uno va, claro, yo sigo los medios de comunicación, me gusta leer sobre estos temas y encuentras una cantidad de información brutal. Y eso es la que nos aparece. Imaginaros lo que no sabemos. Tiene que ser un mundo muy divertido esto. Tiene que ser un mundo muy divertido. Yo me acuerdo, mira, una vez, cuando era más joven, había una oferta de empleo que pedían analistas para el CNI. Porque claro, eso sale, o sea, son ofertas públicas. Y yo me acuerdo que dije, mando el currículum, no mando. Porque el perfil que buscaban era, bueno, uno que buscaban gente de números, ¿no? Tal, y otro que era, bueno, gente de derecho, historia, un poco para analizar, claro, porque los datos se analizan con ojos de matemática para sacar los datos, ¿no? Pero después para interpretarlos hay que entender. Y es un trabajo guapo, la verdad que sí, debe ser unos trabajos más interesantes que hay, ese de analista de información, ¿no? Yo me vino a la cabeza, y claro, esto al final el mito y la realidad, ¿no? Lo de Tom Clancy, el que era analista de datos, no, Tom Clancy no, Jack Ryan, el analista de datos, debe ser muy bonito, ¿no? Pero después también tiene que ser, a lo mejor, depende de cómo lo enfoquemos, ¿no? Hay todo el día una pantalla de ordenador viendo... Bueno, a ver, dentro de los servicios de inteligencia hay muchas funciones. La gente, para empezar, olvidémonos, no solamente hay las fuentes humanas. Hay fuentes humanas, por ejemplo, en España tenemos el CNI y el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional se dedica a defender todo lo que son las comunicaciones y todo el tema, para entendernos y a lo burro. Tema de ordenadores del Estado se encarga el Centro Criptológico Nacional. Pero después, dentro del CNI hay mucha gente, hay entre 3.500 y 4.000 funcionarios que se dedican a muchas cosas y a funciones muy diferentes. Pero principalmente hay, para entendernos, la persona que capta la información, que puede ser de muchas maneras. Esa información puede ser de muchas maneras. Hay el agente en una embajada que tiene sus fuentes, hay muchas maneras. Bien, hay analistas. Los analistas son los que les llega la información desde muchos puntos, desde las embajadas, desde el Centro Criptológico Nacional, desde fuentes abiertas, desde un montón de sitios les llega la información. Y esa gente tiene que analizar toda la información y pasársela a sus superiores o incluso al presidente del gobierno o a su majestad el rey. Tiene que pasarle la información. Evidentemente la información no se la pasa en un tocho de 500 páginas. No, se la pasa en un folio. Y si es posible en medio también. Imaginemos la capacidad que tienen que tener esa gente. Y al político de última hora en un tuit, para que lo entienda. Imaginemos la capacidad que tienen que tener esos analistas. Después hay gente que se dedica a entrar en embajadas a colocar micrófonos o en captar o entrar a investigar lo que sea. No, eso había incluso, me imagino, en la época de la Guerra Fría, y lo sé, constructoras que lo que te hacían era un edificio para tapar los micrófonos. Correcto. Te hacían la embajada con todos los micrófonos incluidos ya. Correcto, pero eso es, vamos a hacer. Es más, si quieres, el próximo programa podríamos hacer un programa sobre los servicios de inteligencia en la época del franquismo. Genial, y uno sobre el CNI también, porque muy poco sabemos realmente lo que es el CNI. No hay ningún problema. Pues, y os vais a sorprender de la época del franquismo las cosas que se hacían. Y estamos hablando de en plena Guerra Fría, no estamos hablando del 2023, no, en plena Guerra Fría. Las cosas que se hacían en aquella época, cómo estaban organizados. Y, por ejemplo, una de las cosas que se hacían, que nos pidieron el favor los israelíes, era para entrar en la embajada siria a colocar micrófono. Claro, en España dice, bueno, a los sirios, a nosotros colocar micrófonos en Siria, como que, vamos a ver, como que para nosotros no es importante, tenemos otras prioridades. Vale, vamos a hacer una cosa. Si nos hacéis este favor, nosotros hacemos otro. Porque esto funciona así, sí, procuro constantemente. Vale, muy bien. Y los israelíes empezaron a dar cursos a nuestra gente. Pero bueno, eso ya lo contaremos en el próximo programa. Muy interesante. Me estás poniendo... Y eso que España no tenía relaciones con Israel, ¿no? Tardó mucho en tenerlas. No tenía relaciones con Israel. Oficialmente no tenía. No, por eso lo digo, porque me sonaba a mí que no tenía. Y dije yo, madre mía. Hasta 1986 no hubo relaciones con Israel, oficialmente. Pero sin embargo, extraoficialmente desde los primeros años 60 hubo relaciones con Israel.
Esto es para que veamos la vida como La es, ¿no? importancia de los servicios de inteligencia. No, Lo que y la realidad frente a la apariencia. Exactamente, una cosa, por eso yo cuando veo las noticias hay que creerse la mitad de la mitad de la mitad. O sea, porque es que muchas veces, y más y geopolítica, cuando hemos hablado muchas veces de geopolítica, comentábamos de lo que pasaba entre Marruecos y Argelia y esos países, o en cualquiera, pero en realidad poníamos esos ejemplos, pero pueden ser cualquiera. Es increíble todo lo que hay detrás, lo que se consigue y bueno, pero repito, esto es un tema apasionante que a veces das y otras recibes. Esto funciona así. Pero bueno, hablaremos, sí, que creo que es un tema interesante y que en pleno franquismo algunas jugadas que hicimos, muy interesantes, y otras que nos hicieron. Sí. Mira, de hecho, dentro de poco, el día 5 de mayo, si no falla nada, voy a tener un programa con Borja Montaño que vamos a hablar de la economía en la época franquista. Hicimos ya uno de la economía en el crack del 29, hicimos otro de la economía mundial en la Guerra Fría, la lucha económica, y ahora vamos a hacer uno sobre economía en el franquismo, para ver un poco la evolución económica, que yo es interesante para entender toda la geopolítica, porque al final... Sí. Imaginemos, cuando hablamos de geopolítica, imaginemos al presidente de Estados Unidos reuniéndose con quien sea y teniendo las máquinas Hagrid allí totalmente traducidas con todo el tema allí. Bueno, ahora vamos a hablar tú y yo. Espera un segundo, que voy a hacer una llamada a mi ministro de Exteriores. Espera, Sí, vete, campeón, vete. Con toda la información allí, imaginemos lo que significa eso. Imaginemos el papel de los servicios de inteligencia. Es fundamental los servicios de inteligencia en un país. Sí. Para defender los propios intereses, para defender a sus Pero ciudadanos. Lo que es importante también, Mariano, esto es muy importante, que los políticos hagan caso de lo que diga el servicio secreto de su país. Porque a mí me viene, bueno, yo creo que en España muchos políticos realmente tienen sus criterios propios y no los de los profesionales del ministerio, en este caso, civiles y militares del CNI, ¿no? Es decir, correcto. Pero no solamente en España. Hablamos de España porque es español, claro. En todas partes, pasa en todas partes. Pero claro, yo me imagino la frustración de los servicios de inteligencia diciéndole, va a pasar esto y esto. Y el político de turno diciendo o haciendo lo contrario. Sí. Porque sus intereses prioritarios a nivel político priman sobre los intereses X. Intereses X. Eso es frustrante. Yo me imagino la frustración de muchos servicios de inteligencia del país que sea, porque esto pasa en todos. Y en muchísimos, en los temas que menos te puedas imaginar, pasa. No, el problema es cuando, claro, llegará un momento que claro, no llega el momento, sino que ya es real que los políticos son los que nombran a los jefes de los servicios secretos. Y al final, el realismo internacional, ¿no? Personas que piensan que el mundo es así, que es duro, que es como es, sean siendo poco a poco sustituidos por bonistas del país de Alicia en el País de las Maravillas que piensan que es imposible que el vecino al lado te haga el mal, ¿no? Entonces, claro, al final es meter a una oveja a comandar a los perros pastor. Vamos mal. O sea. Hasta que uno se entera de que le han metido Pegasus en el... No, claro. Y después cambiamos la política del Sáhara. Vamos. Esto de ser buenista no se da cuenta. Sí. O sea, hay que cambiar el chip porque esto del buenismo no se da cuenta. Claro. Y todo esto, evidentemente, no se hizo caso a los especialistas, a los que llevan todo este tema, y es lo que pasa. Los servicios de inteligencia, el problema de los servicios de inteligencia muchas veces es que hacen su trabajo, lo trasladan al decisor, que es como se llama la persona que toma la decisión final, y esa persona no hace lo que se tiene que hacer o no tienen en cuenta la información que le ha pasado. Claro, pero eso ya no es culpa de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia han hecho su función, claro. Que no significa que todo lo que hagan los servicios de inteligencia lo hagan bien, evidentemente. Claro, el problema de todo esto ahora es una crítica un poco a... Bueno, ya me van a desmonetizar, como dijo Gloria, por lo de las escuchas y todo eso. Al final, también es un poco una crítica... Bueno, al final el decisor puede que antes de haber sido decisor en política de inteligencia haya sido concejal de fiesta de un pueblo. O sea, sin faltar el respeto a los concejales de fiestas de los pueblos. Pero la realidad es que a lo mejor no entiende nada de geopolítica ni de historia militar, y claro, es que es un peligro.
la inmensa mayoría de la clase política en España y en cualquier otro país no tiene ni idea de servicios de inteligencia, pero que tampoco, pero ¿cuántos miembros, o sea, o cuántos ministros de defensa tienen idea de temas de defensa? Saben más los seguidores de Belunartis, los que ven todos los días un programa de Belunartis saben más. 10.000 veces más. Pero, y esto no es broma. Esto es No, totalmente serio. sin duda ninguna, o sea, te digo yo. Belunartis tiene una visión geopolítica. Geopolítica como nadie. Sí, sí, sí. Pero vamos, a 100 años luz Sí. del prototipo político. Pero vamos, pero más que seguro. Bien, si hay preguntas o... Sí, vamos a ver, porque la gente está en el chat, pero como tuvimos el problema ese, no sé si hay preguntas en el chat. No hay, pero no sé si no funciona. Hay gente, pero no sé. El que quiera hacer preguntas, por favor, que las meta todas en preguntas aquí o... Es que no sé qué pasó. Tuvimos un problema de conexión. Y cuando entré a conectar, me entró a todo el programa. Y de sorpresa estábamos hablando de Rubicon, de espionaje, en un programa sobre tentáculos de Marruecos. Que no pasa nada, que eso lo voy a hablar el domingo. Y vamos a hablar de espías también, es decir, y mucho. Viene Fernando Cocho, no sé si lo conoces, a Fernando Cocho, que viene a hablar del tema este. Bien, muy bien. Fernando Cocho, es que es, bueno, yo lo escuchaba una vez en la tele y a ver qué nos cuenta de los tentáculos. Voy a decirle que no diga nombres, a ver si nos denuncian, claro. No, bueno, a ver, pero es que es un tema... Bueno, hace poco, estoy hablando hace un mes o puede que un poco más, salió una información en un diario español de máxima tirada, en la cual salía toda una serie de personas en las cuales el CNI decía que eran colaboradores o estaban próximos o de alguna manera colaboraban con los servicios de inteligencia marroquíes. Ajá. No sé, sí, eso lo decía el medio de comunicación que decía el CNI. Bueno, no tenemos por qué no creerlo. No tenemos por qué no creerlo. Supuestamente es lo que decían ellos, que había una serie de personas en España que trabajaban para los servicios de inteligencia marroquíes. Y salían con nombres y apellidos. Todo eso, supuestamente eso es así. Sí, eso me suena a esa noticia. La voy a coger para el domingo para tener ahí los nombres. Hace poco, pero salía un montón de gente. Salió un montón de ONGs, bueno, políticos y de todo. La verdad que... No, pero es que es importante. Yo creo que nuestra gente, la gente que nos escuche, creo que se quede con la idea de que los servicios de inteligencia son muy importantes. Pero lo que están haciendo los marroquíes es lógico. Es que si yo fuera marroquí es lo que le pediría a ellos que hicieran. Es que es lo que tiene que hacer un marroquí, claro. No. En este caso no tengo duda ninguna que lo que tienen que hacer ellos es eso y lo que yo tengo que hacer es lo mismo. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que ellos hagan eso. Eso está que evitar que los marroquíes tengan información en nuestro país. Es de pura lógica. No es que ellos sean malos. No, es que hacen su trabajo y nosotros y en nuestro país hacemos, el CNI hace el suyo, ni más ni menos, protegernos a nosotros. Sí, no tengo dudas, pero la realidad es que es complejo porque, bueno, en el mundo que vivimos hay gente que piensa que, bueno, eso, que el mundo es bueno por naturaleza, que bueno, que no hay que espiar al otro. Bueno, si te espía, bueno, no pasa nada, me fue un error, no sé volver a repetir y esas cosas Claro. que la realidad, a ver, es un tema importante porque, a ver, nosotros tenemos intereses que se cruzan con los de Marruecos, es decir, intereses económicos, con todo esto que puede haber debajo del fondo del mar de Canarias, intereses geopolíticos con el Sáhara, con Argelia, intereses fronterizos, ¿no?, de nuestro país, Ceuta y Melilla. Es importante tener información y por lo menos evitar que tengan mucha información de nosotros, que es difícil, porque nosotros lo publicamos todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que se ocultan. Hay muchas cosas que se ocultan. Y hay muchas cosas que no sabemos y que nos enteramos con el tiempo. Ya cuando en el próximo capítulo de cuando hablemos de los servicios de inteligencia durante el franquismo, hay cosas que realmente uno se queda de piedra. Ya lo veréis. Es muy interesante. Estoy ya, a ver si afilando ya los colmillos, porque realmente es interesante. Y veréis, bueno, para un servicio modesto como era el español de entonces, porque evidentemente nos hemos de situar sobre todo
como cualquier episodio de la historia, nos hemos de situar en ese episodio de la historia, no verlo desde hoy, sino situarnos en ese momento histórico. Sí, No, sí. porque visto desde hoy, claro, pues vaya no sé qué, vaya no sé cuánto, no. Situémonos en ese momento. Situémonos en ese momento. Y es impresionante. Es impresionante. Para bien algunas cosas, para mal otras. Pero es impresionante. Está muy bien. Pues vamos a empezar a ver si preguntas, pero no sé qué pasa con las preguntas. Yo creo que es que se me desmontó todo con esto que pasó. Que bueno, ya. ¿Qué nivel tiene el CNI? A ver, del país de España. Claro. O sea, a nivel, digamos, de un país medio alto. Tenemos el Centro Nacional de Inteligencia tiene un nivel muy bueno. Se dice que está entre los 10 mejores a nivel mundial. Es muy bueno. Y por la gente yo por lo que he leído, por las entrevistas que he escuchado, tienen un nivel muy bueno. Tienen una presencia en el exterior. Bueno, la última noticia que estábamos presentes en 72 países y organizaciones internacionales. Había agentes del Servicio de Inteligencia de España. 72 países. Pues muy pocos servicios de inteligencia son capaces de hacer eso. Sí. Y con un presupuesto que no llega a los poco más de 300 millones, de 150 millones, sin embargo, el Servicio de Inteligencia Exterior francés tiene un presupuesto de 13.000 millones. Perdón, de 3.500 millones de presupuesto y 13.000 de personal. Nosotros tenemos un personal de 3.500, 4.000, ellos 13.000, un presupuesto nuestro de 350 millones, ellos 3.500. Y aún así tenemos un nivel muy bueno, pero que muy bueno. Y solamente por lo que sale en los medios de comunicación, que evidentemente, vuelvo a decir lo que he dicho antes, a veces se hacen cosas buenas, a veces se hacen cosas malas, porque a veces das y a veces recibes. Y sobre todo lo que sale a la luz es lo que se hace mal. Evidentemente los éxitos intentas ocultarlo lo máximo posible, porque como hicieron los de CryptoAG hasta el 2020 no nos hemos enterado. La presente operación Rubicon estaría enmarcada en el servicio Echelon desarrollado por el acuerdo UCUSA. Eso es lo que hemos comentado antes del FireEye, de los 5 ojos. Echelon es un sistema dentro de los 5 ojos para captar información a nivel de satélite, a nivel de ELIN, a nivel de todos los sistemas y intercambio de información entre estos 5 países. Recordemos, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. Solamente entre estos 5 países. Nada más. La operación Rubicon es externa. Solamente es Estados Unidos y Estados Unidos y Alemania. No tiene nada que ver. Que a partir de ahí los Estados Unidos compartiera cierta información, es posible. Que no dijera las fuentes de donde obtenía esa información, también me lo creo. Sí. Que no dijera que era a través de CryptoAG, que pasara esa información a esos 4 países restantes, pero que no les dijera de dónde los obtenía, es posible. Esta pregunta a lo mejor es complicado responder a día de hoy, pero bueno, ya hablamos de ellos ya. ¿Qué sabe de los servicios de inteligencia de la Argentina? Es decir, hablamos de ella en el caso de los codificadores por la guerra de las Malvinas y actualmente, pues no sé si tienes algo que decir o... Del Servicio de Inteligencia argentino. De la AFI, se llama Agencia Federal de Información, si no recuerdo mal. Bien, es un servicio de inteligencia a nivel de Argentina, lo que busca sobre todo es a nivel de seguridad. Se dedican mucho a lo que es a la seguridad interna, temas de terrorismo. Les afectó mucho todo lo que fue el atentado contra la... Ahora no me saldrá el nombre. Una sinagoga israelí. Un centro cultural israelí. Sí. Correcto. Les afectó mucho a partir de ahí. Pero bueno, ahí estuvo aquel caso del fiscal aquel, ¿no? Que quiso investigar a la presidenta por el tema ¿no? Y murió suicidado en unas extrañas circunstancias. En extrañas circunstancias, vamos a decir así, en extrañas circunstancias. Pero sí, bueno, es un servicio de inteligencia pequeñito, propio, a ver, pero los servicios de inteligencia van acorde con los países o con el nivel a no ser que seas pues una dictadura como por ejemplo en Cuba, en el cual el servicio de inteligencia cubano es muy bueno, sobre todo en fuentes humanas, más que a nivel técnico, que también, pero sobre todo a nivel de fuentes humanas, a nivel de captar inteligencia a través de fuentes humanas.
Algunos de Marruecos han estado enredando informáticamente con algunos seguidores vuestros, varios. Bueno, no sé, aquí me entran de vez en cuando y hoy y el domingo entrarán más, o sea que no sé. Seguro, seguro. Pues, a mí me vienen todos, entonces. Pero esto, no, a ver. Es Hola, a través Rabat. de bots, Hola. No os preocupéis, no voy a ir a Marruecos. es a través de bots y de sistemas que intentan. A, Bueno, a Rusia ya no puedo ir tampoco, madre mía, no voy a poder salir de España, caché. y a partir de hoy Alemania y No, Estados Alemania sí. Unidos. Bueno, a Suiza ya no tampoco. Y a Estados Unidos, bueno, cuando fui me miraron mucho y ya no sé yo. Algunos de Marruecos, esta es interesante, lo que viene ahora es una pregunta interesante porque me recuerda a un político que decía que lo importante no era tener economía ni cultura, sino la televisión y el servicio secreto, ¿no? Ahora que soy youtuber, como yo, me va a quitar el puesto. Si el político de turno integrante en la comisión del CNI se le tiene que dar toda la información que solicita. No, Será como unos informes, ¿no? exactamente. Se hace una información y para ser sincero y por lo que se comenta, toda la información que se traslada al Parlamento en la Comisión de Secretos Oficiales, digamos que es muy light. Mm. Es muy light y evidentemente se despeja cualquier sombra de dónde proviene esa información. No, la información que se proporciona generalmente es muy light. Precisamente porque se sabe que cuando salgan por la puerta lo van a cantar todo, lo van a decir todo. Y por lo tanto, desde el servicio de inteligencia saben perfectamente Sí. con quién están tratando. Una pregunta interesante, que es ya aperitivo del programa del domingo. ¿Qué nivel tienen los servicios secretos marroquíes? ¿O qué tipo de información manejan? Aparte del Pegaso, tienen también espías tradicionales. Y bueno, y también, bueno, voy a ser políticamente incorrecto, tienen población afín. Bueno, es que Es muy importante, es decir, los servicios de inteligencia marroquíes son buenos, o sea, la verdad es que son buenos, pero vuelvo otra vez, acorde a su nivel pues como cualquier empresa, a nivel del dinero que metas, así haces, ni más ni menos, esto funciona así. no, pero Pues lo de tener, a ver, tú imagínate que, no sé, por algo, yo soy ministro y tengo en mi casa una asistenta, o asistente, o mayordomo, o jardinero, de una nacionalidad y corre un peligro que sea un infiltrado. claro. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta y aunque alguien me pueda decir lo que quiera ahora mismo, la realidad es esa. Es decir, no me imagino en la época de la Segunda Guerra Mundial al primer ministro británico teniendo un chofer de origen ruso. O sea, no. O alemán. O alemán. El caso es que estas cosas hay que decirlas en serio. Es decir, y aquí en España con el buenismo, pues no importa nada. No, es importante porque... Importan Claro. y mucho. Importan y mucho. O sea, esto es así. Pues el servicio de inteligencia marroquí, sobre todo, se divide. Lo extraño en este caso es el CNI, que se encarga de temas internos y de temas externos. En la mayoría de los países hay un servicio de inteligencia que se dedica a temas internos y otro servicio de inteligencia que se dedica al servicio al exterior. Por ejemplo, el de interior, que es DST, la Dirección de Protección del Territorio, de Seguridad del Territorio, la DST, y se encarga pues la lucha contra el terrorismo, la contrainteligencia, seguimiento de diplomáticos extranjeros, etcétera, etcétera. Y el Servicio de Inteligencia Exterior, que se llama DGDE, Dirección General de Estudios y Documentación, en la traducción en español, se encarga sobre todo de captar información de, uno, sus ciudadanos en el exterior, es decir, controlarlos para que no vengan al país a crear ningún tipo de problemas, ya sean a nivel terrorismo, contra el régimen, etcétera, etcétera. Dos, para luchar contra el Frente Polisario. Todo lo que sea captar información sobre el Frente Polisario es prioritario para ellos. Y evidentemente captar información o captar la opinión e información del país donde reside. En España, en Argelia, en Francia, en Estados Unidos, intenta captar información para atraerlos hacia su posición, como es lógico, como hacen todos. Sí. Pero no son malos, no son malos. No, hay muchas fuentes humanas, es decir, yo creo que es un mejor. La diferencia por ejemplo, una diferencia clara entre el servicio de inteligencia marroquí y el español es que el marroquí es muy agresivo.
Pero igual que su servicio de inteligencia va acorde con su política exterior. La política exterior marroquí es muy agresiva, sus servicios de inteligencia son muy agresivos. Fijaros que la política exterior española no es plana, pero digamos que es muy cautelosa, va por detrás, va muy bien. Los servicios de inteligencia españoles igual, apenas se sale información, es así. Va muy de acuerdo una cosa con la otra. Sí, sí. Los otros llevan un maletín a Bruselas y dicen, toma, mira. Vale, exactamente. Salió la información, esa información salió hace también poco. Sí, el Marroco Gate, sí. ¿Vale? Y la cual que habían captado, a través de un lobby, captaban a políticos en el Parlamento Europeo para que defendieran las posiciones de Marruecos. El problema es que lo hicieron tan mal, fueron tan chapuceros, que podían haberlo hecho legalmente. Recordemos que en Bruselas son legales los lobbies. Sí. Yo me acuerdo cuando estuve en Bruselas que en la calle que va al Parlamento estaba todo lleno de lobbies puesto. Correcto. Pues en vez de coger y hacerlo legalmente, no se les ocurre otra cosa que meter por medio a los servicios de inteligencia. Ya, pero Bien. funciona mejor. A ver, esto es sincero. Si alguien es un lobby tal y que te invita a dar una conferencia, te invita a un pincheo y tal, bien, vale. Pero si alguien te da un maletín, vas a estar más untado. Y además porque hay una cosa que es lo más importante, es decir, en esto de los espías, ¿no? Por lo menos lo que yo leí de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, que me gusta el tema lo que tienes que coger es alguien con debilidades y hacerle presión con una de sus debilidades. Al final es mejor tener captado a alguien de una forma secreta y amenazarle que lo puedes descubrir a tener una persona captada, legalmente. Es decir, Sí, hay muchas formas de captar. Incluso hay gente que se ofrece voluntariamente para trabajar para un servicio de inteligencia. Recordemos, durante la Guerra Fría, en muchos países, gente que era comunista y se ofrecía a trabajar para el KGB, para trabajar en España o en cualquier otro país, para el servicio de inteligencia ruso. ¿A cambio de qué? A cambio de simplemente, era a nivel ideológico. Ideológicamente estaban de acuerdo en ese tema. Otros, en cambio, trabajan por dinero. Yo tengo un libro que no sé si lo leíste, Espía Traidor. Este es buenísimo. Este es muy bueno. Y tengo otro por leer por ahí, pero este es muy buen libro. Este es muy bueno. Esta es la vida del mayor... llegó a ser general del KGB y era agente doble. Este es un libro muy bueno. Yo recomiendo, pero ya que estamos con libros, vamos a recomendar un libro español que recomiendo, que es Soldados en la Sombra. Es muy bueno. Y precisamente durante la Guerra Civil y posterior, sobre el servicio de criptológico español, lo bueno y todo lo que pasó durante la Guerra Civil en los dos bandos y posteriormente. Es un libro de Fuensanta, Soler Fuensanta, si no recuerdo mal, y es un libro que yo recomiendo mucho. La verdad es que está muy bien. Para los que les interesa el tema de Soldados sin rostro, ¿será? Exactamente, Soldados sin rostro. Soldados sin rostro. Para los que les interese la criptografía española en este caso, sacará mucha información ahí y verá cómo funcionaban, cómo era en aquella época, los años 30, durante la Guerra Civil. Es muy interesante. Y a partir de ahí cómo nació la que se utilizaría después en la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es un tema, en este tema es muy interesante. No, es interesante, este no lo conozco, mira, no, interesante. El que quiera hacerse con los libros, por ejemplo, Fuerza K o Soldados sin Rostro, en cualquier librería está disponible, que en vuestro barrio tenéis seguro un libro que os tal, y si sois de Amazon, de comprar en Amazon, pues lo hacéis a través de los enlaces que pongo en la descripción de los programas, y así, ayudáis a mí, a Mariano, y en este caso a José Ramón Soler Fuensanta y Francisco Javier López Brea, que a lo mejor tengo que intentar ver si contacto con ellos, a ver si... Pues si contactas con ellos, te harías un programa sobre criptografía interesantísimo, pero es interesantísimo porque ellos saben mucho sobre el tema durante la Guerra Civil y posterior. O sea, son gente que sabe muchísimo de estos temas. Sí. Creo que uno de ellos era profesor, o sea que es posible que puedas hablar con ellos. Vale, pues tengo otros más, no sé para cuándo, porque ya no tengo vida ya, pero bueno. Bueno, pues son temas realmente muy interesantes, de los que la gente tiene que saber, porque esto no es con lo que hemos hablado antes de Priggion, de la empresa esta que hemos comentado. O sea, la empresa... Sí, la página web. Que la gente pueda ver en directo cómo se están comunicando en esos momentos dos espías,
es brutal. Sí, sí, Es sí. brutal. Que ver cómo se escuchan las emisoras militares o incluso comerciales. Por ejemplo, hay emisoras que emiten desde Estados Unidos hacia China. ¿Por qué? Porque y algunas incluso son religiosas, porque las emiten religión desde Estados Unidos a China, porque en China están prohibidas. ¿Vale? Y emiten, y las puedes escuchar la información que emiten. Y a veces incluso puedes escuchar cómo los chinos intentan taparla. Se llama jamming. El jamming es el intento de ocultar la señal que les está llegando. Sí, con una contrafrecuencia, ¿no? Sí. Exactamente. Y a veces incluso se escucha. Es brutal. Todo el mundo de la inteligencia en este sentido de señales es brutal. De criptografía. Y podríamos contar casos como los papeles de Venona. Es también bueno, No, aquí tenemos para varios programas. Tú vete apuntando que aquí hay para varios. Tenemos mucho tiempo para contar historias. Mientras no nos... No nos cortarán. Pues voy a ver, Mariano, si hay alguna pregunta más. Y si no, ya nos citamos para el siguiente programa, como siempre. Hola, ¿tienes servicios de inteligencia los mozos o la chancha? No, inteligencia no, tendrán servicios de información, que es lo que puede tener una policía. La policía tiene servicios de información, que sí, que escuchan cosas y tal, pero con orden judicial, pero inteligencia no, pues la inteligencia, si la tienen, es ilegal, porque todo lo que tenga que ver con el exterior es cosa del Estado español. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. ¿Sabes? En el próximo programa hablaremos de los servicios de inteligencia vascos. Sí, bueno, en la guerra civil, claro, sí. Exactamente. Y la Segunda Guerra Mundial. Ahí están los famosos. Yo te hice un programa, un artículo en el blog. Y estoy borrarlo o no borrarlo, que es el de los Wind Talker vascos, ¿no? Que hay la leyenda de que hubo vascos no es leyenda, es cierto. Es cierto, ¿no? Vale, es que vosotros decían que era falso y me bombardeaban pero yo lo leí en varios sitios y los Wind Talkers famosos navajo, que son los que salen en la película, pero también hubo algunos vascos que usó... Sí, los hubo. Y es totalmente cierto. Vale, entonces bien. Pues... ya, Mariano, yo creo que podemos finalizar ya y agradecer a todos los que os conectasteis, pese a los fallos que tuvimos. Y ahora a ver cómo soluciono esto, porque yo ahora busco en internet Marruecos Tentáculos Rabat y me sale las fotos de hoy. A ver si esto lo va cambiando YouTube. Y si no, recordad, el domingo vamos a hablar de Marruecos con Fernando Cocho y va a haber muchos programas. Y dentro de poco, Servicios Secretos de Franco y la Guerra Civil con Mariano, que seguro que va a estar muy, muy interesante. Pues Mariano, muchas gracias y a la gente le aconsejo que lean tus libros Fuerza K y Operación Baluarte. Ahí nos vas a sumergir, ¿no? en África y en las guerras, que esperemos que una de ellas por lo menos sea imaginaria, porque la de Fuerza K, bueno, es más factible que sea verdad. Sí. Bueno, y salen muchas cosas de servicios de inteligencia que a los que les interesen estos temas, ahí aprenderán. Más que nada porque todas las cosas que, ya lo comenté en su día, yo me intento buscar toda la información posible, documentar, y mucha de la información que sale ahí, evidentemente en un contexto imaginario, pero toda la información que sale alrededor, mucha de ella es real. Sí, ahora Mariano, una pregunta o un reto. Sobre los miembros del CNI que murieron en Irak, me piden un programa y yo pensé en ti. No sé si tendrás información suficiente para hablar o no hay nada de información. Es que saben los nombres y poco más, ¿no? Hay información, pero es un tema muy, muy delicado. Complejo. Yo me excusaría de hacerlo, más que nada porque hay información, quien se quiera buscar información, incluso hace poco hicieron una serie que salió en televisión y que se la pueden ver. Es un tema muy delicado. A mí la verdad es que se hicieron algunas cosas que no me gustó y la verdad es un tema muy delicado. No, es delicado porque es que yo sé la historia un poco, pero lo básico. Y me preguntan y yo tengo que informarme a ver. Y además, y muchas de lo que pasó no lo sabemos. Tenemos una idea. Tenemos una idea de muchas cosas, pero es que podemos meter la pata en un tema tan delicado como la muerte de esas 8 personas. No, pues te decía yo que hay muy poca información y es complicado hacer un programa. Bueno, hay libros y hay documentales
Y, pero bueno, Porque, por ejemplo, sobre el ataque a la embajada de Kabul, sacamos información incluso del acta judicial, digamos, de la investigación judicial, sacaron sentencia y de la sentencia se sacó algo ahí. Por lo tanto, bueno, hay incluso un informe del Parlamento, bueno, hay tema. Pero es verdad que esto del CNI a lo mejor está muy poca información y lleva mucho a elucubraciones, ¿no? Y es un poco claro, complicado. claro, claro. Pues muchas gracias, Mariano, y espero que estés ya con otra novela o estás descansando ahora. Pues no, no, a ver, estoy ya con la tercera novela, que esperemos que para principios del año que viene esté finalizada. Pues ahí, mientras Y ya, tanto, en Amazon están los dos libros están que los dos. ahí se pueden Están los echar dos. un ojito y a disfrutar, mientras también aprendéis lo que está pasando cerca de nosotros y por desgracia puede pasar, ojalá que no pase. Pues muchas gracias, Mariano, y si quieres decir algo al público como despedida. Bueno, a ver, como siempre, agradeceros por estar ahí, por escucharnos en temas que consideramos que son importantes y que son interesantes para, por lo menos para nosotros. Esperemos que para vosotros también, y que esperemos que hayáis, que podáis haber aprendido alguna cosita sobre un tema que es fundamental, fundamental en temas para los ciudadanos y para cualquier país. Sí, coincido contigo 100% y es una de las cosas que me mueve en este canal, no solo hablar de historia, sino también de actualidad, porque es imprescindible que el ciudadano, ¿no?, tenga un interés por lo que pasa en este mundo más allá de su nariz, ¿no? Es decir, vivimos a veces pegados a nuestra nariz y no vemos mucho más y es interesante que abramos el foco y veamos que a veces hay que mirar muy a lo lejos para ver los peligros antes de que vengan. Pues agradecemos a todos los miembros de los servicios secretos de nuestros países, ¿no?, en mi caso de España y en el caso de vosotros, que intentarán darnos información para que se eliminen los peligros o amenazas que puedan atentar contra nuestra seguridad, ¿no? Que al final es lo que, como ciudadanos, ya dije varias veces, yo confío en mi seguridad al Estado, al menos que cumpla su parte del contrato, ¿no? Yo pago mis impuestos religiosamente, por lo tanto, que cumplan esa parte de darme seguridad. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa y si sois nuevos en el canal, seguir, suscribiros, porque cuanta más gente se suscriba, pues mira, más invitados podrán venir. Es cierto que hay gente que dice que tengo muchos suscriptores para que te vengan invitados. Yo por suerte tengo un buen número de colaboradores que cada vez va aumentando. El problema es que no me aumenta mi vida ni mi agenda para que vengan todos los días. Muchas gracias a todos, darle a me gusta, dejar un comentario y compartirlo para que más gente descubra y aprenda gracias a nuestras historias habladas. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad en la que seguiremos aprendiendo juntos.